Comenzaremos entonces la clase de hoy correspondiente a la función cuadrática parte 3. ¿Qué veremos hoy? Funciones cuadráticas, lo que estamos viendo, ¿cierto? Vamos a comprender y relacionar la forma general de la función cuadrática con su forma canónica. Aprenderemos desplazamiento de la función cuadrática en el eje Y, en el eje X y hacia uno de los cuadrantes. Escribiremos la función f de x con su forma canónica. Determinaremos el vértice de la parábola y realizaremos ejercicios de aplicación. Desplazamiento en el eje Y de la parábola, es decir, en el eje Y el vertical va a ser hacia arriba o hacia abajo. Veamos la siguiente presentación de la cual obtendremos conclusiones. Corre video. Lo que vamos a hacer ahora va a ser graficar unas funciones en este graficador que se llama GeoGebra. Vamos a graficar primero la función x cuadrado. Esa. Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que como es x cuadrado positivo, la parábola tiene sus ramas hacia arriba. Como b vale 0, el vértice está en el eje Y. Y como c vale 0, el vértice está en el 0, 0. Ahora vamos a graficar la misma x cuadrado, pero vamos a sumarle 3. Y fíjense dónde queda el gráfico. Subió, se desplazó hacia arriba, se trasladó hacia arriba 3 unidades. ¿Se fijan? Veamos qué ocurre, tomando siempre como referencia el x cuadrado, es decir, la verde. ¿Qué ocurre si graficamos x cuadrado menos 5? ¿Dónde aparecerá la gráfica? Fíjense dónde queda la gráfica. Se trasladó en el eje Y 5 lugares hacia abajo. ¿Ven? Entonces, cuando la parábola o la función tiene esta forma, x cuadrado más un número o x cuadrado menos un número, significa que la parábola va a desplazarse aquí 3 unidades hacia arriba o se va a desplazar 5 unidades hacia abajo. Supongamos que yo quisiera graficar x cuadrado más 2. ¿Dónde quedará? Correcto, ¿ven? Se desplazó 2 unidades hacia arriba. Ahí, 2. Y si yo quisiera graficar x cuadrado menos 1, ¿dónde aparecería? Ahí. Se desplaza hacia abajo un lugar. X cuadrado menos. ¿Se entiende? Ok. Lo que vamos a... Conclusiones. Si nos fijamos en lo anterior y tomamos como referencia f de x igual a x cuadrado, vemos que la función g de x, que era x cuadrado más 3, se obtiene al trasladar f de x 3 unidades hacia arriba en el eje Y. Y que h de x igual x cuadrado menos 2 se obtiene de trasladar f de x 2 unidades hacia abajo en el eje Y. Ahora, si quisiéramos graficar j de x igual x cuadrado más 1 y k de x igual x cuadrado menos 5, ¿cómo quedarían los gráficos? ¿Cierto que sí? El x cuadrado más 1 se trasladaría una unidad hacia arriba y el x cuadrado menos 5, 5 unidades hacia abajo. Y el gráfico sería más o menos así. ¿Ven? Entonces, el x cuadrado más 1 se trasladó una unidad hacia arriba y el x cuadrado menos 5, 5 unidades hacia abajo. ¿Ok?
Si tomamos como referencia ahora menos x cuadrado, es decir, la parábola está siempre en el 0, 0, su vértice, pero con las ramas hacia abajo, sabemos que esta función tiene concavidad negativa, es decir, sus ramas van hacia abajo. Al realizar los gráficos menos x cuadrado más 3 y menos x cuadrado menos 2, ocurre algo similar, pero con las ramas hacia abajo. Aquí las tenemos, ¿se fijan? Menos está aquí la verde, esa es la referencia, menos x cuadrado. Si dibujo menos x cuadrado más 3, la parábola se traslada 1, 2, 3 lugares hacia arriba y va a quedar de esa forma. ¿Ya? Y si dibujo menos x cuadrado menos 2, la parábola con sus ramas hacia abajo se desliza 2 lugares hacia abajo y va a quedar de la forma café. ¿Ya? Desplazamiento en el eje X, es decir, el horizontal va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Veamos la siguiente presentación de la cual obtendremos conclusiones. Corre video. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser nuevamente graficar el f de x igual a x cuadrado, pero otro tipo de función. Y fíjense cómo van a salir los gráficos. Ahí tengo mi f de x igual a x cuadrado, ¿cierto? Ahora, voy a graficar x más 5 al cuadrado. Y vean dónde apareció la función. Aquí, cuyo vértice está en el menos 5,0. ¿Se fijan? La función x más 5 al cuadrado se trasladó en el eje x 5 unidades hacia la izquierda. Veamos ahora. Por ejemplo, si yo quisiera graficar x menos 3 al cuadrado. Miren dónde apareció. Si tomo como referencia el eje, el f de x igual a x cuadrado, la función f de x, x menos 3 al cuadrado, se traslada 3 unidades hacia la derecha, quedando su vértice en el menos 3,0. ¿Se fijan que aquí ocurre algo diferente? Si yo quisiera graficar, por ejemplo, x menos 6 al cuadrado, ¿dónde creen que quedará? Ahí, ¿cierto? En el x, el vértice en el 6. Se traslada 6 unidades hacia la derecha. Y si quisiera graficar f de x más 2 al cuadrado, miren dónde quedó aquí, la lila, x más 2 al cuadrado, queda justo aquí, con su vértice en el menos 2 al cuadrado. Pues si yo quisiera graficar, por ejemplo, x, no me queda espacio más 8 al cuadrado, ¿dónde creen que quedará? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda quedó, ¿se fijan? Aquí se deslizó 8 lugares hacia la izquierda. ¿Ok? Fíjense lo que ocurría. Cuando son de esta forma, x más un número elevado a 2, se desliza hacia la izquierda esa cantidad. Pero si es x menos un número elevado a 2, se desliza hacia la derecha la cantidad que está ahí. ¿Ok?
Conclusiones. Si nos fijamos en lo anterior y tomamos como referencia f de x igual a x cuadrado, vemos que g de x, que era entre paréntesis x más 3 al cuadrado, se obtiene al trasladar f de x 3 unidades hacia la izquierda en el eje y. Fíjense que es más 3 y se traslada hacia la izquierda. Y que h de x, que es x menos 2 al cuadrado, se obtiene de trasladar f de x 2 unidades hacia la derecha en el eje x. Cuando es x menos 2 al cuadrado, se corre hacia la derecha 2 unidades. Ahora, si quisiéramos graficar x más 1 al cuadrado y x menos 5 al cuadrado, ¿cómo serían los gráficos? Si es x más 1, por lo que vimos, yo tendría que trasladarla en el eje o desplazarla en el eje y x un lugar hacia la izquierda. Y el x menos 5 debiera trasladarlo o desplazarlo 5 lugares hacia la derecha. Y ahí me va a quedar. ¿Se fijan? El x más 1 lo desplazo un lugar hacia la izquierda. Y el x más 5 al cuadrado lo desplazo 5 lugares hacia la derecha. ¿Ya? Si tomamos como referencia f de x igual menos x cuadrado, sabemos que esta función tiene concavidad negativa, es decir, sus ramas van para abajo. Al realizar los gráficos g de x igual menos x más 3 al cuadrado y menos x menos 2 al cuadrado, ocurre algo similar, pero con las ramas hacia abajo, porque tienen ese signo menos delante. Entonces, menos x más 3 se va a trasladar hacia la izquierda 3 lugares con sus ramas hacia abajo. Y x menos 2 al cuadrado se va a trasladar 2 unidades hacia la derecha, pero con sus ramas hacia abajo. Entonces aquí tengo el x cuadrado, aquí tengo el x más 3 al cuadrado y aquí tengo el x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Resumen. La función cuadrática f de x igual a x cuadrado con a distinto de 0 y con vértice en el origen se puede trasladar de forma vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Eso es en el eje y. Si se traslada hacia arriba, la función yo le voy a sumar un número, ax cuadrado más k, más un número positivo. Y el vértice va a estar en 0, k. Se puede trasladar en unidades hacia abajo. Y en ese caso, yo al ax cuadrado le resto un número. Y las coordenadas del vértice van a ser 0, menos k, que van a estar hacia el lado negativo. Si la traslado en forma horizontal, es decir, sobre el eje x, en unidades hacia la derecha, va a ser a paréntesis x menos el signo contrario, h elevado a 2. Y el vértice va a ser h, 0. Y en unidades hacia la izquierda, entonces tendría que poner x más h es cualquier número, en este caso negativo porque va hacia la izquierda, elevado a 2. Y el vértice va a ser menos h, 0, porque va a estar hacia el lado negativo. ¿Ok? Desplazamiento hacia uno de los cuadrantes o desplazamiento simultáneo. Eso significa que se va a desplazar en el eje Y o X y en el eje Y. Se va a trasladar hacia la derecha, hacia la izquierda y también hacia arriba o hacia abajo. Realicemos el análisis de los siguientes gráficos. Observemos el gráfico de la función f de x igual a x cuadrado. Ahí está.
¿cierto? Ya la conocemos. La parábola que tiene su vértice en el 0,0. Observemos ahora el gráfico de la siguiente función. Fíjense que es la misma parábola, pero ahora está trasladada. Y no quedó ni en el eje X ni en el eje Y, sino que quedó en uno de los cuadrantes del plano cartesiano. Podemos concluir. ¿Qué podemos concluir? ¿Cuántos lugares se desplazó esa parábola? Se desplazó 4 unidades hacia la izquierda. Siempre traten de nombrar primero la X en la parte horizontal. Estaba aquí, ¿cierto? El vértice, entonces lo trasladé 1, 2, 3, 4 lugares hacia la izquierda y 1, 2 lugares hacia abajo. ¿Ya? Si queremos escribir la función algebraicamente y tomamos en cuenta los desplazamientos anteriores, recordemos que la función cuadrática ax cuadrado con a distinto de 0 y con vértice en el origen se podría trasladar. Ahí está nuestro resumen. En nuestro caso, se trasladó hacia la izquierda, por lo tanto va a ser en el paréntesis, tiene que ser x más algo, más lo que se traslada. Y se trasladó hacia abajo. Entonces en el paréntesis, afuera del paréntesis tiene que quedar el menos la cantidad que se traslada hacia abajo. ¿Ya? Entonces, podemos escribir f de x igual x más 4 al cuadrado menos 2. ¿Por qué? Porque la parte que está entre paréntesis me está indicando el desplazamiento en el eje X. Y como aquí dice más 4, eso significa que se desplazó 4 lugares hacia la izquierda. ¿Ya? Y el numerito que está solo me indica la cantidad de unidades que se desplazó en el eje Y. Como es negativo, se desplazó hacia abajo 2 unidades. Por eso que queda 4 más 4 menos 2. ¿Ya? Ahora, el vértice va a tener las coordenadas aquí, ¿por cierto? Menos 4, menos 2. Y de aquí las saco del contrario y el mismo signo. Entonces las coordenadas del vértice van a ser menos 4, menos 2. Observemos ahora los siguientes gráficos. Ahí tengo uno. La parábola se desplazó 3 lugares hacia la derecha, ¿se fijan? Siempre primero en el eje X. 3 lugares hacia la derecha y 4 lugares hacia abajo. 3 lugares hacia la derecha, 4 lugares hacia abajo. Por lo tanto, la función escrita algebraicamente va a ser 3 lugares hacia la derecha. En el eje X va entre paréntesis con el signo contrario. Entonces va a ser x menos 3 elevado a 2. Y como se deslizó hacia abajo 4 lugares, en el eje Y se coloca el mismo signo, menos 4. Veamos esta. Y su vértice. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? El contrario del paréntesis, o sea, 3, el mismo, menos 4. Si yo lo veo aquí, 3, menos 4. ¿Ya? Y su vértice es 3, menos 4. Veamos este otro gráfico. ¿Cuántos lugares se desplazó en el eje X? 1, 2, hacia la izquierda. Y en el eje Y, 1, 2, 3 hacia arriba. ¿Ya? Entonces, la parábola se desplazó 2 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, la función escrita algebraicamente va a ser x más 2
porque se trasladó hacia la izquierda. Izquierda negativo. Entonces yo en el paréntesis pongo el contrario. Y se deslizó hacia arriba. Eso va con el mismo signo, es decir, más 3. ¿Ya? Y su vértice es, siempre lo veo aquí, este que sería menos 2, el contrario, coma 3. Conclusión. Traslado simultáneo. Cuando la parábola se traslada en el eje X y en el eje Y al mismo tiempo, tiene la forma, esa forma. ¿Ya? Y es llamada forma canónica de la función cuadrática. Y el punto H, K corresponde al vértice de la parábola. Apliquemos lo anterior. Realicemos un esbozo de las siguientes funciones, siempre tomando como base f de x igual a x cuadrado. Vamos a esbozar f de x igual a x menos 2 al cuadrado más 7. Fíjense que aquí tenemos x menos 2 al cuadrado. Ese es el desplazamiento en el eje x y es en el sentido contrario. Si es menos 2, se va a desplazar 2 lugares. Y el 7 significa que se desplaza en el eje Y hacia arriba o hacia abajo. En este caso, hacia arriba 7 lugares. Entonces, se desplaza 2 lugares hacia la derecha y 7 lugares hacia arriba. Por lo tanto, la parábola, como aquí afuera es positivo, tiene concavidad positiva, sus ramas van hacia arriba. ¿Ok? Determinemos las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice van a ser 2,7. Y si lo veo acá en la función, va a ser el contrario, más 2, el mismo signo, 7. ¿Ok? Escribamos la ecuación en su forma general. Aquí tenemos la ecuación en forma canónica y me están pidiendo que la escribamos en forma general. Entonces, debo desarrollar el cuadrado de binomio y ordenar. Ahí está en forma canónica. Desarrollamos ese cuadrado de binomio. Es el cuadrado del primero, x cuadrado, menos el doble de 2 por x, del primero por el segundo. El doble de 2x son 4x. Siempre más el cuadrado del segundo. 2 por 2, 4. Más 7. Ordeno reduciendo 4 más 7 y ahí tengo la forma general de la función cuadrática. ¿Ya? Realicemos ahora un esbozo de la siguiente función, siempre tomando en cuenta como base el f de x igual x cuadrado. Aquí tengo la función. Vamos a hacer el esbozo. Fíjense que es x más 1 al cuadrado, es decir, se va a desplazar un lugar hacia la izquierda y luego menos 3 lugares hacia abajo. Entonces, un lugar hacia la izquierda y 3 lugares hacia abajo. Y la parábola es positiva, por lo tanto, sus ramas van hacia arriba. ¿Ok? Determinemos las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice las podemos ver aquí, menos 1, menos 3, o en la función canónica, el contrario, menos 1, menos 3. Por lo tanto, las coordenadas del vértice van a ser menos 1, menos 3. Escribamos la ecuación en su forma general, es decir, de esa manera. En la forma canónica, de aquí, debemos desarrollar ese cuadrado de binomio y ordenar. Entonces, ahí tengo la canónica. Desarrollamos el cuadrado de binomio. Cuadrado del primero más el doble de 1 por x. ¿Cuál es el doble de x? 2x. Más cuadrado del segundo, 1 por 1, 1. Menos 3. Hago 1 menos 3 y eso me queda menos 2. Realicemos ahora lo contrario, es decir, de la forma general vamos a transformar a la forma canónica.
Para realizar la transformación de la función cuadrática en forma general a la forma canónica, realizaremos lo siguiente. Lo primero es igualar f de x, es decir, la función que yo quiero transformar, con la forma de la función canónica, que es a por x menos h al cuadrado más k. Eso va a ser siempre. Entonces, tomemos como ejemplo esa función en forma general. 3x cuadrado menos 6x más 8. Lo primero que tengo que hacer es igualarlo con la función, la forma de la función canónica, es decir, con esto. Tengo que igualar. Ahí, ¿se fijan? Me va a quedar 3x cuadrado menos 6x más 8 igual a esto de aquí arriba, a x menos h al cuadrado más k. ¿Qué tengo que hacer ahora? Desarrollar ese cuadrado de binomio. Ahí está la igualación. Lo que tengo que hacer ahora es desarrollar el cuadrado de binomio. Eso. Entonces, lo primero lo dejé igual. A se mantiene afuera. X menos h al cuadrado lo desarrollamos. Cuadrado del primero. X por x, x cuadrado. Menos el doble de x por h. El doble de xh son 2xh o hx. Más el cuadrado del segundo. H por h, h cuadrado. Más k, que está solito. ¿Ya? Ahora tenemos que distribuir a, es decir, esa a la multiplico por x cuadrado, por 2xh y por h cuadrado. Y me va a quedar a por x cuadrado menos 2ahx más AH cuadrado más K. Y ahora ordenamos. Va a quedar 3x cuadrado menos 6x más 8. Ahí está en forma general. Y acá la ordeno también en forma general. Es decir, primero el x cuadrado, ax cuadrado. Ahí está. Después el término con x solo. Menos 2ahx. Menos 2ah. Y después lo que no tiene x, que sería 8, y acá AH cuadrado más K. Ya, lo ordeno. Y ahora tenemos que igualar. Entonces, A es igual a 3. Como son iguales, los coeficientes van a ser iguales. Entonces, A es igual a 3. El número que acompaña al x cuadrado, que es A, es igual al número que acompaña al x cuadrado, que es 3. Veamos ahora lo que acompaña o el término que acompaña a la x. Menos 2AH. Menos 2AH va a ser igual al término que acompaña a la x en la general. Es igual a menos 6. Y por último, lo que no tiene x, AH cuadrado más K igual 8, va a ser igual a 8. ¿Ya? Ahora, como A vale 3, ya sabemos que A vale 3, yo tengo que saber cuánto vale A, cuánto vale H y cuánto vale K. ¿Ya? Como ya sabemos aquí que A vale 3, en la segunda igualdad voy a reemplazar y voy a poner en vez de A, voy a poner 3. Y así sabré el valor de la H. Entonces me va a quedar menos 2, en vez de A pongo 3, por H, y eso es igual a menos 6. Multiplico. Menos 2 por 3 es menos 6, por H es igual a menos 6. Recuerden que cuando la variable queda negativa, tengo que multiplicar por menos 1 y eso significa que cambiamos los signos. Por lo tanto, ahí va a quedar positivo 6h es igual a positivo 6. Y eso, despejando la h, es igual a 6. Como está multiplicando, pasa dividiendo. 6 partido por 6 y eso es 1. Luego el valor de la h va a ser 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo ya? Tengo que A vale 3, que H vale 1. Entonces me falta la K. Lo vamos a reemplazar en C y obtenemos el valor de K. Es decir, aquí, que es nuestro término que no tiene X,
vamos a reemplazar la A y la H y vamos a sacar el valor de K. Entonces, ahí lo tenemos. AH cuadrado más K es igual, en vez de A pongo 3, en vez de H al cuadrado voy a poner 1 al cuadrado, más K igual 8. Multiplico la potencia primero. 1 por 1, 1, y 1 por 3, 3, más K igual 8. El 3 que está sumando lo voy a pasar hacia el otro lado restando. Y 8 menos 3 me da como resultado 5. Entonces ya tengo el valor de A que es 3, el valor de H que es 1 y el valor de K que es 5. Para escribir la función en su forma canónica ya tenemos los valores. A es 3, H es 1 y K es 5. Y la forma canónica está siempre de esta forma. Siempre va a ser así. Entonces reemplazo con los valores. A es 3. Entonces me va a quedar 3 paréntesis x menos h, x menos 1 al cuadrado más k, que es 5. Y ahí tengo la función de la forma general a la forma canónica. Es como lo más largo que hay que hacer. Y eso es lo mismo que aquí está en forma general. Y aquí está en forma canónica. La misma función. ¿Ya? El vértice va a ser 1,5. ¿Cómo sé? Porque es h, k, 1,5. O el contrario, 1,5. Veamos otro ejemplo. Escribamos la función f de x igual menos x cuadrado más 12x menos 16 en su forma canónica. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando se nos pide escribir de general a forma canónica es igualar la función con la forma canónica. Y ahí la tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Desarrollamos ese cuadrado de binomio. Y el desarrollo va a ser siempre igual. Cuadrado del primero, el doble de x por h, 2hx, más h cuadrado, más k. Multiplicamos por a. Y ordenamos y nos queda eso. Y ahora vemos los coeficientes. A va a ser menos 1. B, siempre parto de la canónica hacia la general. A es menos 1, con este puntero. A es menos 1. B, que sería menos 2AH, es igual a 12. Ahí está. Y C, que es AH cuadrado más K, es igual a 16 negativo. Y con eso ya tengo el valor de A. Es como una cadena. Este valor lo tengo, lo reemplazo aquí para sacar H. Y después cuando tengo los dos, los reemplazo acá y saco la K. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar aquí. Menos 2 por A, que es menos 1, por H es igual a 12. Eso me da, menos 2 por 1 es 2, por H igual 12. El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 12. H va a ser 12 partido por 2 y eso es 6. Por lo tanto, ya tengo el valor de A y de H. Y nos vamos aquí. AH cuadrado. A que es menos 1 y H que es 6 al cuadrado. Más K es igual a menos 16. Calculo primero la potencia. 6 al cuadrado es 36. Y 36 por menos 1 me da menos 36 más K es igual a menos 16. El menos 36 lo paso hacia el lado derecho sumando. Y me va a quedar menos 36, perdón, menos 16 más 36. Y eso me dice que K es 20. Entonces tengo que A vale menos 1, que H vale 6 y que K vale 20. Y ahora para escribir la función cuadrática en su forma canónica ya tenemos los tres valores. A menos 1, H6, K 20.
y simplemente voy a reemplazar en la forma canónica. En vez de A voy a poner menos 1, en vez de H6 y en vez de K 20 y me va a quedar eso. A menos 1, coloco solamente el signo menos, H6 y K 20, que es equivalente con la función general, que era menos x cuadrado más 12x menos 16. Y las coordenadas del vértice son 6, el contrario, coma 20. ¿Ok? Un último ejemplo. Lo mismo, escribamos la función f de x, 4x cuadrado más 8x menos 2 en su forma canónica. Lo primero, igualar con la forma canónica. Ahí está. Igual. Desarrollamos el cuadrado de binomio y ordenamos. Y nos queda eso. ¿Ya? Entonces, siempre parto de la canónica a la general. Entonces voy a poner A es igual a 4. Y ahí tengo A. B, que es menos 2AH, es igual a 8. Y AH cuadrado más K va a ser igual a menos 2. Entonces, como ya tengo A, lo voy a reemplazar ahí. Y me quedaría menos 2 por 4H igual 8. Menos 2 por 4 es menos 8 más 8. Y eso me da, multiplicando por menos 1 se cambian los signos, me va a quedar menos 8 partido por 8, por lo tanto h es igual a menos 1. Ya tengo que a vale 4 y que h menos 1, por lo tanto lo voy a reemplazar aquí. A vale 4 por h al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, más k es igual a menos 2. Calculamos la potencia. Menos 1 por menos 1 es 1 y 1 por 4 me queda 4 más k igual menos 2. Ese 4 que está sumando ahí lo voy a pasar restando para el otro lado y me va a quedar que k es igual a menos 2 menos 4 y eso me da menos 6. Y aquí ya tengo los tres valores. 4, h menos 1 y k menos 6. Y ahora, para escribir la función en su forma canónica, ya tenemos los tres valores. Y ahí tenemos la forma canónica. Entonces ahora reemplazamos. En vez de poner A, voy a poner 4, x menos menos 1, porque aquí es menos que está en la fórmula y menos 1 que nos dio, menos el 6. Ese menos menos 1 lo transformamos a más. Y ahí tendríamos la forma canónica de la función equivalente a 4x cuadrado más 8x menos 2, cuyas coordenadas del vértice serían el contrario, menos 1 y menos 6. Y existe otra forma de escribir una función cuadrática en su forma canónica, y es determinando los valores h y k que están dados por las siguientes expresiones. H es menos b partido por 2a, y k es la función evaluada en ese punto h. Ya lo vamos a hacer. Mire, veamos el siguiente ejemplo. F de h es 3x cuadrado menos 6x más 8, donde a, b y c son esos valores. A vale 3, b vale menos 6 y c vale 8. Entonces, quiero sacar el valor de h. Eso va a ser menos b. ¿Y cuánto vale b? Menos 6 partido por 2 por a. Eso es 2 por 3. Me va a quedar ese menos de adelante, menos ahí, menos 6 partido por 6. Menos con menos da más. Y 6 partido por 6, 1. Por lo tanto, saqué el valor de h, que es 1. Vamos a obtener ahora el valor de k. ¿Y cómo lo obtenemos? Calculando f de h, pero h vale 1, es decir, f de 1. ¿Cómo lo calculo? Lo reemplazo en la función, en esta. En vez de poner x, voy a poner 1. 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1,
menos 6 por 1, más 8, más 8. 1 al cuadrado es 1 y 1 por 3, 3. 6 por 1, 6 más 8. Y 3 menos 6 es menos 3 y menos 3 más 8, 5. Luego el valor de K es igual a 5 y H vale 1. Teniendo eso, vemos la forma canónica y reemplazamos. A, aquí estaba la A, ¿cierto? Es 3, paréntesis, X el contrario, menos 1 al cuadrado, el mismo signo, más 5, cuyo vértice es 1,5. El contrario, 1,5. Y un último ejemplo. Escribe en su forma canónica la función esa, menos 2x cuadrado más 16x menos 1. Esa función tenemos que A vale menos 2, que B vale 16 y que C vale menos 1. Entonces reemplacemos. H va a ser menos B, que es 16, partido por 2 por menos 2. Me va a quedar menos 16 partido por menos 4, menos por menos da más, y 16 partido por 4 es 4. Luego H va a valer 4. Y K, tengo que calcular F de 4. Y F de 4 va a ser menos 2 por X cuadrado por 4 al cuadrado, más 16 por X, 16 por 4, menos 1, menos 1. Veamos. 4 por 4 es 16, 16 por menos 2, menos 32, más 16 por 4, 64, menos 1. Hago la operación, menos 32 más 64, 32, menos 1, 31. Tenemos que H vale 4 y que K vale 31. Luego, la forma canónica, que es esa, reemplazamos los valores. A vale menos 2, entonces me quedaría menos 2x, el signo contrario, menos 4 al cuadrado, el mismo signo, más 31. Y el vértice va a ser h, k, es decir, 4,31. ¿Ok? Realicemos un resumen de la clase de hoy. Escribe la forma canónica y la forma general de la función g de x que se obtiene al trasladar f de x igual a menos x cuadrado, 5 unidades a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, 5 unidades a la derecha y 3 hacia arriba. Ahí me queda el vértice de la parábola que tiene sus ramas hacia abajo. Vértice 5,3. Por lo tanto, eso significa que h vale 5 y k vale 3. ¿Y de dónde viene h y k? De la función en forma canónica. ¿Y cuánto vale a? Aquí tenemos que a vale menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? A vale menos 1. Luego, la forma canónica, que es esa, tienen que grabársela en su mente. Reemplazo a por menos 1, coloco solamente el menos. X menos 5, que es el valor de h, más k, que es 3. Ahí ya la tengo en forma canónica, al tiro. Ahora, para obtenerla en forma general, desarrollamos el cuadrado de binomio y ordenamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos x menos 5 al cuadrado más 3, desarrollo ese cuadrado de binomio. Me queda x cuadrado, el doble del primero por el segundo, son 5x el doble 10, más 25 más 3. Como tenemos un signo menos delante, tenemos que cambiar los signos del interior del paréntesis. Entonces me va a quedar menos x cuadrado más 10x menos 25. Cambié los signos y más 3. Y ahora el menos 25 y el 3 los restamos y conservamos el signo del mayor. Y ahí tenemos la función en forma general.
¿Ven? Entonces ahí tenemos una función en forma canónica y otra en su forma general. Dada la función menos 2x cuadrado, ¿cómo se debe trasladar su gráfica para obtener la función menos 2x cuadrado menos 12x menos 23? Ahí fíjense que tenemos la función en forma general y no sacamos nada, ningún valor. Luego debemos escribirla en forma canónica. Y para ello determinamos ahí el vértice y los valores de h y k. ¿Ya? Veamos. Ahí tengo la función en forma general. La tenemos que igualar a la forma canónica. Desarrollamos el cuadrado de binomio, tal como lo hemos hecho antes. Y ordenamos. Igualamos los coeficientes. A es igual a menos 2, 2AH menos 2AH es igual a menos 12 y AH cuadrado más K es igual a menos 23. ¿Ya? A, B y este todo es menos 23. Y ahora tenemos el valor de A, vamos a encontrar el valor de H, lo reemplazamos ahí. Menos 2 por menos 2 por H es igual a 12. Menos 2 por menos 2 es 4H. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que H es igual a menos 3. Tengo H y A. Y ahora, en la tercera, en la C, reemplazo la A y la H. Entonces me va a quedar menos 2 por H al cuadrado, menos 3 al cuadrado más K igual menos 23. Desarrollamos la potencia. Menos 3 por menos 3 es 9 y 9 por menos 2 menos 18 más K igual menos 23. Luego K es igual a menos 23 más 18 y eso me da menos 5. Y ahí tengo los valores de A, de H y de K. Por lo tanto, reemplazo en la función canónica. ¿Y dónde está? Aquí. A, afuera. A vale menos 2. Paréntesis. X menos H. X menos menos 3 al cuadrado más menos 5. Ordeno. Y me queda menos 2, menos menos es más y más menos es menos. Y el vértice es el contrario, menos 3, menos 5. Lo que significa que la parábola se desplazó 3 unidades a la derecha y 5 unidades hacia abajo. Llegó la hora del bonus. Tomando como referencia f de x igual a menos x cuadrado, escribe la función graficada en forma canónica. Hemos terminado por hoy. Participen en la clase y en la hora de ejercitación. Prepárense para la evaluación formativa con sus apuntes y sus útiles. Éxito en las evaluaciones. Departamento de Matemáticas. Adiós. Hasta la próxima clase.